Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Yuri Díaz y les doy la bienvenida a mi canal. El día de hoy quiero hablarles un poquito más del riego, cómo riego mis plantas, diferentes métodos que utilizo aquí en mi jardín, que a decir verdad es una de esas tareas más que con más frecuencia realizamos en el jardín y que de esta también depende el adecuado desarrollo de la planta. Por esta razón tenemos que hacer un riego apropiado, apropiado también para la planta y de esta manera no afectarla, que en algún momento lo podemos hacer y es ahí donde muchísimos de nosotros fallamos. Entonces quiero hablarles un poquito más a fondo de esta tarea que es tan imprescindible en el jardín y que de eso depende también el bienestar de las plantas. Así que los invito a que me acompañen a lo largo de este video. Antes de comenzar, los invito a suscribirse al canal, a dejar un comentario, un me gusta y ahora sí, bienvenidos. Cuando nosotros estamos iniciando, incluso cuando ya somos unos maestros de la jardinería, fallamos en esta tarea que con nuestras plantas muchas veces siempre nos vamos a los extremos. Cuando apenas estamos iniciando, por ejemplo, regamos muchísimo, eso me pasaba a mí. Creía que las plantas necesitaban estar húmedas, algunas sí, otras no. O por el contrario, yo tenía como ese temor a encharcarlas, entonces dejaba por muchos días que el sustrato estuviera seco. Algunas resultaba bien, para otras no. Entonces hay que generar como un punto intermedio, dependiendo también, conociendo el tipo de planta, los factores ambientales, climáticos, el tipo o la ubicación donde están nuestras plantas. Todo esto va encadenado para hacer un buen riego. Entonces, ¿qué hago para intentar regar de una manera mucho más precisa a mis plantas? Lo primero que hago es identificar el espacio o el lugar donde están ubicadas. Por ejemplo, aquí en el jardín tengo muchísimos espacios. Por ejemplo, aquí que está protegido por un plástico de invernadero, algunas plantas que están a la intemperie, las que están al otro lado del jardín, que es sombra. Entonces tenemos espacios de sombra, semisombra, a la intemperie, que reciben muchísima iluminación, sol directo, algunas que durante el día reciben un poco de sombra producida por un árbol o por el techo que las protege. Entonces hay diferentes espacios y esto también genera que el riego sea diferente. No podemos regar a todas nuestras plantas de la misma manera. Bueno, otro factor que incide en que nosotros reguemos de una u otra manera es el tipo de sustrato que nosotros utilizamos. También depende, digamos, de la especie de la planta. Por ejemplo, el sustrato que utilizo para mis anturios es diferente al que utilizo para mis geranios malbón, o es diferente para mis cactus. En estos tres grupos de plantas utilizo tres tipos de sustratos diferentes, entonces también tengo que hacer tres tipos de riego diferentes. Por ejemplo, en mis anturios, que tiene un sustrato con mucha materia orgánica, va a retener mucho más la humedad, por lo cual me va a representar que el riego sea en más largo plazo, periodos mucho más largos. Con los anturios, esos periodos de riego van a ser mucho más largos porque la materia orgánica retiene más la humedad y también porque son plantas de sombra. Entonces va a ser un ambiente mucho más fresco, lo que va a representar que esos periodos de riego sean más largos por esas condiciones o el entorno en el que está la planta. En los geranios malbón, un sustrato con tierra negra, abono orgánico, como les mencionaba anteriormente, con diferentes tipos de abono orgánico y un material para drenar. También retiene la humedad, pero al estar expuestos en estos lugares donde hace un poco más de calor, tiene muy buena iluminación, además tiene corrientes de aire, lo que provoca que el sustrato se seque un poco más rápido. Entonces el riego va a ser en periodos más cortos. Y los cactus, que en mi caso están a la intemperie, es un tema particular porque a pesar de tener un sustrato mineral, arena, tierra negra y muy poca materia orgánica, el tiempo de riego es mucho más largo en comparación con mis
geranios malbón, geranios hiedra, incluso con mis anturios, porque es una planta que almacena agua, por lo cual no es necesario regar constantemente a pesar de tener un sustrato que no retiene la humedad. Por lo cual, para hacer un riego apropiado debemos de conocer la ubicación de la planta, la especie a la que pertenece y el tipo de sustrato. En cada uno de estos puntos el riego es diferente. Hay que aprender a identificar el tipo de plantas, el tipo de sustrato, la ubicación que tenemos, y eso nos va a ayudar muchísimo, nos va a facilitar muchísimo para regar de una manera más apropiada a nuestras plantas y no afectarlas ni en el exceso ni en la escasez de riego. Bueno, otros factores que también inciden directamente es el tamaño de la matera, el tamaño de la planta. Por ejemplo, una planta mucho más grande necesita más cantidad de agua que una plantita pequeña, entonces de eso también tenemos que ser conscientes a la hora de regar. Bueno, y todo esto lo que les estoy mencionando para algunas personas puede sonar un poco confuso, estar como ahí, si está, en qué lugar está la planta, el tipo de sustrato, la especie, bueno, en fin, puede ser como algo confuso, pero algo o un método que funciona bastante bien y lo podemos aplicar si estamos como en ese momento de duda, si es el momento preciso para regar o no, si tiene aún humedad. Entonces lo que hago o lo que hacía en ese entonces cuando tenía mis dudas para regar ciertas plantas era introducir un palito y verificar que el sustrato estuviera completamente seco o semi húmedo. Entonces aquí también hay como ciertos grupos, yo lo he hecho así de esta manera porque me funciona bastante bien y desde ese momento no he tenido como ese problema con las plantas, y es como agrupar cierta especie, cierto tipo de plantas que les gusta estar en un sustrato semi húmedo y a otro grupo que les gusta estar con el sustrato o que toleran un poquito más estar con un sustrato completamente seco. Entonces, en el primer grupo de ese sustrato semihúmedo están los helechos, begonias, cualquier tipo de begonia, anturios, peperomias, orquídeas, cingoniums, pendientes de la reina, geranios pensamiento, verbenas, son esas plantitas que son muy susceptibles a estar completamente seco el sustrato y tienden a deshidratarse muy rápido. Entonces no dejo secar completamente el sustrato para regarlas nuevamente. En cambio, con el otro grupo de geranios malbón, geranios hiedra, veraneras, cactus, suculentas, coronas de espinas, agapantus, algunos lirios, riego cada vez que el sustrato está completamente seco, porque este grupo sí tolera como que el sustrato esté completamente seco por un poquito más de tiempo. Incluso les va algo mejor que regar o permanecer con ese sustrato semihúmedo. Eso lo he podido aprender aquí directamente con mi jardín, y esto también va de la mano por el ambiente, porque es un clima templado, entonces eso favorece para que la planta no se vaya a deshidratar, digamos, en 1 o 2 días donde va a estar el sustrato completamente seco. Y cuando nosotros dudamos de si debemos o no regar porque miramos así a simple vista que el sustrato está completamente seco, desconocemos las condiciones del fondo de la materia, si está en el fondo también está completamente seco o por el contrario tiene algo de humedad. Entonces ahí es donde nos ayudamos con un palito para verificar esas condiciones de todo el sustrato, porque recordemos que las raíces de la planta se encuentran distribuidas por toda esta área. Entonces, digamos, en el fondo de la materia puede ser como una reserva de humedad y de ahí obtiene el agua que necesita la planta para no deshidratarse y poder tener el agua que necesita para cumplir ciertas funciones. Bueno, y también procuro aplicar diferentes maneras de riego en mis plantas. Por ejemplo, en épocas de verano, hace algunos días les compartí en mi Instagram que después de casi 3 meses volvió a llover y fue una lluvia bastante leve. Entonces estoy
Entonces lo que hago en esos periodos muy largos donde no hay nada de lluvias y obviamente el ambiente es mucho más seco, las plantas se secan con más rapidez, aplico un método que es sumergir la materia completamente en un recipiente amplio con mucha agua, y esto hace que el sustrato se moje completamente y me ayuda a que la planta no se vaya a deshidratar cuando hace muchísima calor o porque el sustrato se vuelve muy compacto porque ya es muy viejo, porque sus raíces ya están muy apretadas. Entonces cuando hago ese riego normal que consiste en regar la superficie con una manguera o una regadera, muchas veces no drena, no hasta salir por los orificios inferiores, sino que se rebota. Entonces no estamos regando muy bien a la planta y por eso me gusta regar de esta manera, sumergiendo la materia en un recipiente amplio, porque me cercioro de que va a estar completamente mojado todo el sustrato, a diferencia de cuando regamos así normal, el riego que siempre hacemos, porque el agua tiende a hacer ciertos canales y por ahí se va a filtrar. Van a quedar ciertos sectores del sustrato secos, entonces lo que va a representar que se seque más rápido el sustrato. Lo hago más que todo este tipo de riegos con mis geranios hiedra, malbón, pendientes de la reina, veraneras, lo hago con más frecuencia. Pero cuando quiero fertilizar con abonos líquidos, si hago este tipo de riegos, lo hago con todas mis plantas. Entonces estoy regando y fertilizando, y eso también les ayuda mucho en esas épocas donde la planta está muy susceptible, su resistencia baja un poco, o donde tiene muchísima floración, entonces necesita un poquito de abono, y esta es la manera ideal de aplicar. Una recomendación cuando regamos en exceso y la planta está siendo afectada: en primer lugar se debe de suspender el riego hasta que el sustrato esté completamente seco, y volvemos a regar en pequeñas cantidades simplemente para hidratar la planta. Dentro de unos días comenzará a sacar nuevas raíces y a medida que va creciendo vamos aumentando la cantidad de agua. Por supuesto que en algunos casos funcionará y en otros no, para recuperar la plantita. Otra manera, si la planta ya está muy afectada, es cortar los esquejes, los que están buenos por supuesto, y sembrarlos en un recipiente pequeño. De esta manera podemos controlar un poco mejor la cantidad de agua, porque es un espacio pequeño el cual no va a retener mucha agua. Igual debemos de estar muy pendientes de la cantidad que vamos aplicando en cada riego. Bueno, ya como una conclusión final, muchas veces cuando hacemos un riego que no sea el adecuado para la planta, puede provocar que el estancamiento de la planta no crece, no saca hojas, no florece, y esa es una de las razones principales porque la planta entra en un periodo de estancamiento. Además, como el sustrato está tan pesado, no puede sus raíces obtener los nutrientes necesarios para crecer o para florecer, y muchas veces, que es lo que no queremos que suceda, puede morir la planta. Entonces por eso debemos de ser muy conscientes a la hora de regar, y luego nosotros mismos, ya con el pasar del tiempo, con los errores que hemos cometido, vamos aprendiendo, y todo esto lo vamos a hacer de una manera muy intuitiva. No vamos a tener que estar ahí verificando si está seco, si está húmedo, si necesita riego, qué cantidad. Ya lo vamos a hacer de una manera muy intuitiva porque ya es algo que hemos aprendido y que obviamente seguimos aprendiendo, pero ya se va a facilitar muchísimo más. Bueno, entonces eso ha sido todo por el video del día de hoy. Era una pregunta que la leí con frecuencia en algunos comentarios que me hicieron hace algún tiempo, y lo tenía ahí pendiente y no hablaba de este tema, así que espero que les sea de ayuda, que puedan como así tener muchas más ideas de qué tipo de riego, qué frecuencia, cantidad de agua necesita cada plantita. Y si tenemos la duda, siempre tratar
extender más los tiempos y mermar la cantidad de agua. Eso funciona mientras aprendemos la cantidad y la frecuencia de riego que necesita la planta. Así que les agradezco muchísimo por acompañarme una vez más. No se olviden de suscribirse, de dejar un comentario, un me gusta. Y a todos ustedes, gracias por estar aquí.